las 6 de la mañana ya trabajando. Buenísimo, buenísimo, Willy, que te puedes sumar. Hola, Gustavo, no te saludé a vos. Hola, Víctor, ¿cómo están? Hola, Hola, bendiciones. amiga. Tal. Ven que le invité al número 1, pero no sé si no puede estar, Divano, Bueno, Ayer le avisé, le repasé la agenda y que hoy estábamos juntos, pero bueno, veremos. está bien, está bien. Lo estoy grabando para que si alguno no pudo estar, pueda tener una copia. ¿Mm? Buenísimo. Empezamos, Dani, ¿querés? Dale. Lucas Romero, ¿querés orar? ¿Escuchan ahí? Sí. Bueno, gracias Señor por este tiempo que podemos estar juntos. Gracias. Gracias por siempre recibir de los hermanos la palabra, Señor, la dirección, el orden, Mm. que viene de vos, Señor. Y eso es lo que creemos. Creemos en tus manos este encuentro, todo lo que vamos a hablar, Señor. Vos sos el centro de todas las cosas, el que nos motiva, Señor, a esto. Estamos confiados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Diego, para aclarar, Sergio Aguayo tiene la cámara apagada, pero está de viaje en el auto. Bueno, Así que está escuchando, pero no participa por eso, porque está viajando. bueno, Está yendo a buenísimo, Areco. Sergio. Areco. Buen día, tratá de prestar atención al manejo, que va a quedar la grabación. No te preocupes. Bien. Bueno, verdaderamente, muchachos, estamos entusiasmados con el comienzo del año, con otro año para estar en las casas. Hace años atrás, leyendo un libro, ni sé cuál libro era, pero este autor decía que hagas lo que hagas, te van a definir con una frase. Él decía, si por más que Chongui Cho ponga a la iglesia el evangelio completo, la gente dice Chongui Cho multiplicación. Y si vos hablas de Hilson, es música. Y si vos por más que vos quieras, te van a definir con una frase. Entonces este autor decía, bueno, por lo menos esmerate que por la frase que te definan, haga las cosas bien. O sea, lo demás no importa cómo lo haces, pero por esta frase que te define, esmerate de que haga las cosas bien. Entonces, nosotros presumimos la iglesia en las casas como el modelo que el Señor nos dejó. Entonces, otras cosas podemos hacer mal, pero tratemos que esta, por lo menos esta, hacerla bien. Entonces, hace años que nos apasiona este tema de buscar al Señor, de no perder esta frescura, de estar con Él, de pedirle dirección en cada cosa que hacemos, en cada año que comienza. Y hace años, desde el 2002, que en los grupos familiares tenemos un programa anual para seguir hablando de los fundamentos, para seguir hablando de las verdades principales que sustentan lo que creemos. Siempre se confunde un poco la guía del espíritu con la improvisación, con que, bueno, nos juntamos y sin ningún programa, el espíritu va a ser. Suena lindo, suena con una nota de dependencia, pero muchas veces termina sin el objetivo de la edificación. El grupo familiar tiene 3 objetivos, sé que ustedes lo saben: edificación, multiplicación y identidad. Son las 3 patas, ¿no? También lo podemos ver como la comunión con Dios, la comunión entre nosotros y ver cómo nos relacionamos hacia afuera. Son los 3 aspectos que un grupo familiar debe tener. Yo le decía ayer a mi hijo, veo al grupo de ustedes con mucha identidad, los veo afianzados, amigos, pero el desafío es cómo hacemos si viene un contacto, donde vamos como familia a hacer gimnasia y un muchachito de la edad de él, ¿cómo se llama el chico? Tommy. Se llama Tommy,
y es un chico que empezamos a charlar muy de a poquito, y yo le decía a Felipe, mi hijo, bueno, si invitamos un nuevo, ¿cómo se sentiría Tommy entre ustedes? ¿Habría un lugar? ¿Estaríamos preparados para recibirlo? ¿Cuál sería la manera de darle la bienvenida a un nuevo? Porque ellos están muy cerrados, termina una reunión y se juntan, charlan. Estamos contentos. La identidad es parte, que te llamen por tu nombre, que te esperen, que está bueno esto, pero ¿cómo reforzamos la pata hacia afuera? Bueno, son todos aspectos que cada grupo familiar está en un momento diferente viviendo, está con alguna necesidad diferente. Pero hoy Lucas le va a hablar de este tema del cuadernillo, que tiene que ver con la edificación. Estamos mirando las 4 columnas también: comunión, edificación, extensión, y me falta una pata siempre, y oración. Son las 4 columnas que aprendimos. Acá estamos hablando de edificación. Estamos hablando de lo básico que van a recibir los hermanos. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, versículo 12, segunda de Pedro 1:12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol está no solo preocupado por seguir repitiendo, sino que aun cuando él no esté, esas verdades sigan presentes en la vida de la iglesia, esas verdades estén en la vida de los hermanos. Entonces, mucho de esto tiene que ver con repetir, tiene que ver con catequizar, tiene que ver con que nuestros hijos participen de esas verdades básicas, desde muy pequeñitos estén siendo instruidos con estas verdades que continuamente nosotros estamos repitiendo. Bueno, ya le dejo lugar a Lucas. Familia, Iván nos enseñó que no hagamos cosas para jirafas, sino para ovejas, para que todos puedan comer, no cosas muy profundas, muy altas, sino lo básico para que todos puedan acceder. Un abuelo de 90 años, o como mi mamá, que falleció hace 8 años, pero ella tenía 2º grado, y lloraba con mi papá porque no aprendía el versículo de memoria y llegaba al grupo casero, pero todas verdades básicas para que todos puedan estar edificados. En San Miguel descubrimos que nos hacía mucho bien estar todos los grupos familiares con el mismo versículo en la semana, con el mismo tema. Cuando llegó Danny Baker y su familia, llegó la escuela en casa, gracias a Dios por este hombre y Silvia, y de repente se juntaban la madre de los nenes de 1er grado, que no eran del mismo grupo familiar, de 1º, 2º y 3er grado, eran de distintos grupos familiares, pero todas estaban hablando en los grupos familiares las mismas verdades, Y lo dice Jorge Mitián en la iglesia, ¿cómo se llama el librito rosa? El Ministerio Didáctico, acá me ayuda mi esposa, que los hijos de las tinieblas han sido más sagaces porque ellos tienen programa y adoctrinan a la gente y saben dónde quieren llegar, y que los hijos de la luz no hemos hecho esto. Entonces, por eso es que respondemos un programa. También para no estar en la cabeza del líder. Creo que la mayoría hemos sido líder, llegaba el viernes y empezábamos a buscar un salmo para ver qué compartir en el grupo casero, porque se había ido la semana violentamente, habíamos gastado muy poco con la Biblia y nos agarraba la desesperación que venía la gente en casa y no había mucho para compartir. Entonces, por eso es que también es una ayuda al líder de grupo familiar. Otra cosa, el cuadernillo tiene fechas, tiene semanas. Proponemos que esas semanas se cumplan, se sigan. Otros grupos se han plegado con esto, con el cuadernillo,
y cada grupo familiar resolvía cómo avanzaba. ¿Por qué? Y porque tengo nenes chicos, porque tengo un abuelo de 80 años, porque tengo gente muy básica. Entonces llevaban el grupo más lento, pero la realidad es que no era ese el problema. El problema era la vida del líder. Al líder se le casó un hijo, esas 5 semanas el cuadernillo no avanzó. El líder tuvo un problema de trabajo y está con la misma charla, está en julio y está con la charla de marzo. El problema no es la gente, el problema es el líder. Por eso que es básico, es un programa que es fácil de alcanzar, es un objetivo que es medible, pero es alcanzable, pero para seguir un ritmo. También esto impone al líder leer el material antes, llegar preparado y poder ofrecer un buen servicio a los hermanos. Amén. Así que esa es un poquito la introducción y ya le damos lugar a Lucas con el material. Dale, Luqui. Hola, buenos días, ¿se me escucha perfecto? Muy bien. Ah, bueno, me alegro. Ya me quedo un poquito más tranquilo. Bueno, bien, ya tenemos esto. Voy a hacer un poquito de historia, pero voy a ser corto en esto, no lo voy a hacer largo para que no se asusten. Pero nosotros hemos comenzado con esta cuestión de lo que es la guía de lectura bíblica hace 4 años ya. Hemos comenzado esto con los jóvenes en primer lugar, con el grupito de jóvenes en el que proponíamos leer un capítulo de la Biblia por día, de acuerdo a la guía bíblica que en ese momento tengamos. Yo recuerdo que arrancamos en enero o en febrero de 2019. Esto gustó mucho en medio de los jóvenes. Hemos empezado leyendo los evangelios. Supongamos que la guía arrancó, no sé, en febrero del 2019 y esa guía terminaba en junio. Y después en julio hacíamos otra hasta enero del otro año y así sucesivamente. Hemos hecho 5 o 6 guías en lo que va en estos años y hemos leído toda la Biblia. Hemos hecho guía del Nuevo Testamento, guía del Antiguo Testamento, guía con la lectura de Salmos, de Proverbios, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos cumplido ese objetivo. Algunas familias se anexaron a esto que nosotros hacíamos con el grupo de jóvenes. Les ha gustado muchísimo esta idea de leer un capítulo de la Biblia por día. En otro momento, me acuerdo que hubo una guía que el desafío fue leer 2 capítulos por día y también eso se pudo cumplir, se pudo hacer sin ningún inconveniente. Eso es un poquito la introducción de lo que pasó todos estos años acá en San Miguel. Y bueno, se ha incorporado este hábito en gran parte de la gente de poder hacer esta guía de lectura. Y el año pasado específicamente también lo que hicimos, si bien nosotros acá en San Miguel hablamos mucho de la guía del Espíritu Santo, hemos hecho cuadernillos como siempre lo veníamos haciendo, el año pasado con los jóvenes vimos mucho acerca de lo que es la vida de Jesús. Ángel Negro nos explicó lo que él estaba haciendo en San Martín, que se llama Estudiantes de la Biblia, y bueno, él hacía un estudio por ahí un poquito más profundo que lo que nosotros hacíamos, y bueno, y nos gustó esa idea. Así que el año pasado, denme un segundo, lo tengo acá, me voy a ayudar con esto. El año pasado nosotros vimos la vida de Jesús. Téngame paciencia porque acá hay un cuadrito que lo tengo que sacar, no sé cómo se saca, pero bueno, a ver si me ayudas. Correlo. Un segundito. Para, Luca, Dani, ahí está ya saliendo pantalla completa. Luca Divano está configurado así. Perfecto. Está Bueno, configurado con pantalla completa. Ahí está. Bueno, entonces, un versículo que nosotros vimos el año pasado, que fue un versículo clave en lo que proponíamos el año pasado, fue justamente este, Mateo 4:23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si ustedes se fijan, dice enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad. Entonces, podemos ver que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Está bien? Gran parte de lo que hemos hecho el año pasado, además de ver esta cuestión de que él predicaba, sanaba y enseñaba, vimos dos aspectos. El detalle de la espiritualidad, detalles de la espiritualidad de Jesús, y vimos también el aspecto sobrenatural de Jesús. O sea, por ejemplo, leíamos un capítulo bíblico, no sé, Mateo capítulo 5, al otro día capítulo 6, y así sucesivamente. Teníamos que ver cuáles eran aquellas cuestiones por las cuales nosotros nos dábamos cuenta de que él tenía conexión con el Padre. Entonces, de repente, o sea, notábamos que él se fue al monte solo a orar. Bueno, ese un detalle de su espiritualidad. O de repente la multiplicación de los panes y peces, o la sanidad de algún enfermo, o echaba fuera un demonio. Y todo eso lo anotábamos y teníamos, como decía recién Diego, un punto de vista en común, o mejor dicho, un tema en común, mejor dicho. Hablábamos sobre esa cuestión, no sé, venía el grupo familiar y podíamos hablar de lo que hemos leído a lo largo de esa semana. Bueno, ya nos metemos entonces en el material de lo que va a ser la meditación, que también va a haber fechas. Justamente hay propuesta para lo que es este año. Y bueno, la propuesta en concreto es justamente esto, conocer a Jesús, seguir aprendiendo más acerca de nuestro Señor. El programa para esta primera parte del año es entre el 20 de marzo, que es dentro de un par de semanas, al 2 de julio. Bueno, yo ya tengo acá la guía impresa, que es nuestro cuadernillo. También ahora después hablamos y nos ponemos de acuerdo, Diego, si se los mandamos en PDF y cada uno de ellos lo imprime. Familia, a ver, Luqui, te interrumpo. Dani, en el caso de Esteban Labra no hay solución. Nosotros hicimos 150 cuadernillos para este encuentro que ustedes están teniendo ahora. Nosotros lo hicimos con toda la iglesia de San Miguel y hicimos 150 cuadernillos, Dani, y los vendimos todos y tenemos 100 más encargados. ¿Por qué recomendamos que tengan el cuadernillo anillado, Esteban, los hermanos, Willy, en Chile, Fernando? Porque cuando lo imprimimos, es la experiencia nuestra. Las hojas se pierden, andan revoleadas por la casa, ¿no? Entonces tratamos de hacer un formato A4 para que entre en una mochila, en una cartera, para que esté en la cocina de la casa, para que pueda seguir. Pero bueno, Dani, nosotros te vamos a mandar, Esteban, el PDF, pero en la reunión unida de marzo, que va a ser en el Zoom, Baker, porque la construcción va a empezar la semana siguiente, del 12 de marzo, si Dios quiere, van a estar a la venta. El costo fue 608 pesos, pero la librería de San Miguel está subvencionando 108 pesos a los hermanos. Después confirmame, Dani, si lo vas a ofrecer y los hermanos lo van a querer comprar. Entonces quedan en 500 pesos cada cuadernillo, porque queremos que tengan el cuadernillo como lo está mostrando Lucas, aún uno por integrante de familia. Animamos mucho a los niños, ahora lo va a decir Lucas, aunque sea chiquito y le cueste leer, esta lectura en familia. Entonces recomendamos la compra y Esteban, allá te recomendamos hacer el material anillado. Perdón, Lucas. No, está bien, te agradezco la aclaración, es buenísimo. Incluso, Esteban, cuando yo te mande el PDF de esto, porque está en PDF, ya tiene la hoja en blanco dentro de ese PDF. También está la hoja en blanco para que vos puedas encargar a la imprenta y ya te lo hacen todo como está. O sea, la imprenta lo único que tiene que hacer es imprimir. Después, si querés, en privado te mando un audio, por ahí la recomendación para decirle a la imprenta cómo debería hacerlo. ¿También? Pero ya está todo preparado. Así Igual que creo bueno. que Esteban se da maña, no va a tener problema Esteban para imprimir. Es bastante gaucho con eso. Sí, sabe.
Bueno, este cuadernillo cuando lo reciban tiene dos módulos, el módulo 1 y el 2. Hoy yo lo que voy a explicar es el módulo 1. ¿Por qué? Porque justamente el módulo 2 arranca en julio, así que cuando empecemos el mes de julio explicaremos un poco la consigna de ese segundo módulo. ¿Está bien? Sería imposible ahora explicar los dos módulos. Así que bueno, esta primera parte del año es entre el 20 de marzo y el 2 de julio. ¿Está bien? Y básicamente la consigna que se encuentra acá dentro del cuadernillo es la siguiente. Es de lunes a sábado leer un capítulo de los evangelios por día. ¿Está bien? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vamos a leer un capítulo por día. Ahora lo van a ver, yo les voy a poner en pantalla el material para que más o menos se pueda entender lo que yo estoy hablando. Después, responder 3 preguntas diarias, que son siempre las mismas preguntas. O sea, el lunes vamos a leer Mateo capítulo 1. Hay 3 preguntas, que vamos a ver cuáles son esas preguntas. Se van a responder esas preguntas en base a lo que hemos leído en Mateo 1. Al otro día vamos a leer Mateo capítulo 2. Vamos a hacer las mismas preguntas y vamos a responder esas preguntas en base a Mateo 2. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Vamos a memorizar también 8 verdades de Jesucristo, que eso también quisiera yo aclararlo un poco. Y vamos también a memorizar los versículos que fundamentan esas 8 verdades. Eso va a ser de lunes a sábado. Y el domingo vamos a hacer el repaso de todo lo que vimos en la semana. O sea, el domingo no vamos a ver nada nuevo, no vamos a leer un capítulo nuevo. Sencillamente vamos a hacer ese repaso. Si hasta ahí está claro o alguien tiene alguna pregunta, sáquese el mute y puede Lucas, preguntar. hay un tema, un hilo conductor en esta primera etapa de marzo a julio. Sí, sí, ahí lo vamos a ver. Ahí yo voy a pasar otras pantallas y lo voy a ir explicando un poquito y se va aclarando el panorama de a poco. ¿Está bien? Ahí lo vamos aclarando. Bueno, entonces justamente la pregunta es, bueno, quisiéramos saber cómo es la guía de meditación. Bueno, vamos a ver, ahí hice un pantallazo de lo que sería la semana número 1 para que vean el modelo de la guía de meditación. Igual cuando lo reciban lo van a comprender bastante. Bueno, esto sería así, un pantallazo que obviamente se entiende poco, está como muy pixelado porque quisimos meter toda una hoja en una diapositiva, así que la próxima pantalla parto al medio esta diapositiva para que se pueda ver un poquito más, un poquito mejor. ¿Está bien? Fíjense, a ver, vuelvo para atrás, ¿eh? ¿Ven esto? Hasta donde dice preguntas diarias, hasta la mitad, ¿vieron que hay un cuadrito tipo Excel? Abajo del cuadrito dice preguntas diarias. Y después dice 8 verdades de Jesucristo. Bueno, vamos a ir hasta donde dice preguntas diarias. Ahí lo agrandamos. Bueno, como recién habíamos dicho, objetivo de la semana es leer un capítulo por día, responder diariamente las preguntas 1, 2 y 3 que están abajo. Sugerencia, utilizar un cuaderno aparte del cuadernillo. En el cuadernillo no va a haber espacio para responder, así que cada uno deberíamos tener un cuaderno aparte donde anotar esas respuestas que nosotros vamos respondiendo, justamente, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, y memorizar las 2 verdades de Jesucristo. Bueno, eso lo voy a explicar después, eso viene en la siguiente pantalla. Bueno, entonces, es el día lunes. Arranca Mateo capítulo 1. Sencillamente, si yo ese día leí, le pongo una marquita en el cuadrito que está ahí, en ese cuadradito. Entonces, al otro día, que es martes, yo leo Mateo capítulo 2, leo, lo marco. Obviamente, la lectura se sugiere también responder las preguntas. ¿Está bien? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 2? ¿Qué hizo? Y cómo era su carácter. Y vamos a ver un ejemplo. Esto también un poco yo lo aclaraba el sábado en la reunión unida que tuvimos en San Miguel.
Si uno lee el Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo capítulo 5, y uno quisiera responder la primera pregunta que dice, una de las preguntas que es, ¿qué dijo Jesús? Obviamente la idea no va a ser escribir los 35 versículos, sino esto va a generar un desánimo tremendo. Decir, che, para eso copio y pego la Biblia. Y no se trata de eso, no se trata de hacer una tarea tan dura, tan ardua, que al tercer día nos desanimemos y no queramos, o sea, no queremos más hacer la guía, si che, es imposible. Si yo tengo que anotar todo lo que Jesús dijo, todo lo que hizo y todos los aspectos de su carácter, es una tarea imposible. Más que nada la idea es anotar las 2 o 3 cosas que más nos hayan impactado de ese capítulo que hemos leído. Entonces, Jesús habla, no sé, Mateo capítulo 5, ahora no recuerdo, pero supongamos ahí, no sé, 35 versículos o 40. Obviamente yo no voy a anotar los 35 o los 40 versículos, voy a anotar los 2 o 3 versículos por ahí, o lo que Jesús haya dicho, que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la idea no es ser teólogos ni ser teóricos de la palabra, sino que la idea es qué es lo que está acá escrito me llama a mí la atención que yo también pueda aplicar en mi vida. O sea, la idea justamente es qué cosa de lo que está acá a mí me llama la atención como para hoy poder llevarlo a cabo en mi vida. De eso se trata la guía. Entonces, vamos a ir respondiendo eso en base a lo que a nosotros nos llama la atención. Entonces, cuando llega el fin de semana, el líder del grupo familiar no va a estar como un comisario, ¿está bien? Diciendo, a ver, vos fulano, decinos el día miércoles, Mateo capítulo 3, ¿qué dijo Jesús? Y entonces, bueno, una persona se pone nerviosa y dice, bueno, dijo esto, no, mal, te faltó esto. No es la idea. O sea, la idea no es ser comisario, ni la idea es tomar una lección oral, sino que la idea justamente es poder nutrirnos, poder enriquecernos, poder, no sé, discutir alguna que otra cosa si es necesario, pero siempre se busca la edificación. ¿Está bien? No se busca otra cosa. Se busca la edificación, poder alimentarnos unos de otros. ¿Ven? Esa, digamos, sería, hasta ahora estamos en la mitad de lo que es esto. En un segundo, ahí lo agrandamos. Bien, 8 verdades de Jesucristo. Esto no lo había aclarado el sábado, ahora sí lo aclaró. Cuando hablamos de 8 verdades de Jesucristo, son las 8 verdades que siempre nuestros pastores nos enseñaron. Daniel Divano durante muchos veranos siempre nos enseñó las 8 verdades de Jesucristo, que son las 8 verdades del hecho de Cristo. En esas 8 verdades que nosotros sabemos de memoria y que las decimos, lo que estamos sencillamente es explicando todo lo que Jesús hizo. ¿Está bien? El otro día Diego me decía que en Brasil los hermanos tienen 11 verdades. Yo no lo sabía. Así que bueno, ¿a qué me refiero? Son las 8 verdades que nosotros consideramos que son fundamentales lo que el Señor hizo. Para otros habrá 25 verdades, para otros habrá 20, no sé. Pero para nosotros son 8 y bueno, y lo hemos aprendido así. Entonces, para que ustedes me sigan, en la semana número 1, que es esta semana, si hay alguna pregunta me lo dicen, vamos a memorizar las primeras 2 verdades. Vamos a ir en bloques de 2 semanas. ¿Me explico? O sea, en la semana 1, uno va a aprender la verdad 1 y 2. En la semana 2 va a repasar eso. Va a aprender la verdad 1 y 2. La sigue aprendiendo. En la semana 3, uno salta a la verdad 3 y 4. Y en la semana 4 va a seguir con esas 2 verdades, con las 3 y 4. O sea, y en la 5 se va a memorizar la verdad 5 y 6. En la 6, la 5 y 6. Y en la 7, la 7 y 8. Y en la 8, la 7 y 8. ¿Está bien? Espero no ir tan veloz con la explicación, pero creo que se entiende. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en la semana 1, fíjense acá abajo, donde dice el versículo bíblico,
Uno va a aprender la verdad número 1 y 2, pero va a memorizar el versículo que fundamenta la verdad número 1. O sea, Jesucristo es uno con Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Él siempre existió. Y la idea es poder tener sustento bíblico de esa verdad que yo estoy proclamando. Entonces, el sustento bíblico está en este versículo, en Juan 1, del 1 al 4, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, muchas veces por ahí decimos las verdades, pero no sabemos dónde está eso que yo estoy diciendo. Y ahí tenemos base bíblica para defender la verdad, para decir, bueno, yo esto conozco las 8 verdades, pero también conozco los versículos. Y además, en esa semana número 1, esto no lo estaba diciendo, fíjense que dice versículo a memorizar y paráfrasis. O sea, yo en esa semana voy a memorizar ese versículo, pero también voy a hacer una paráfrasis. La paráfrasis es cuando yo explico el versículo bíblico con mis propias palabras. ¿Está bien? Así que bueno, es una linda práctica también la paráfrasis para meter esa verdad, para que se impregne en mi mente, para entender bien el concepto de lo que yo estoy memorizando. Básicamente, ahí yo acabo de explicar todo lo que es este módulo 1 del cuadernillo, pero yo les propongo que veamos algún ejemplo de meditación. Esto no lo estaba diciendo. Bueno, esto yo lo expliqué el sábado porque gracias al Señor, tenemos mucha gente nueva en San Miguel, y cuando uno habla de las 8 verdades de Jesucristo, para la gran mayoría todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, pero la pregunta es: ¿cuáles son las 8 verdades? ¿Está bien? Así que bueno, las vamos a ver. Dice: Jesucristo es uno con Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Él siempre existió, siendo Dios se hizo hombre, tuvo una vida perfecta y irreprensible, sin pecado, nos reveló la voluntad del Padre para salvarnos y hacernos hijos de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue exaltado por el Padre y es Señor de todo, volverá otra vez. ¿Está bien? Esas son las 8 verdades de Jesucristo. Lucas, déjame repasar algo, ayudarte con esto nomás. Cuando terminamos, a ver si estoy entendiendo bien, Lucas, cuando terminamos el primer módulo, que son 15 semanas que vimos, terminaremos aprendiendo las 8 verdades con un versículo de cada verdad que sostiene, que fundamenta esta verdad que creemos, para que los muchachos entiendan, los líderes del grupo casero, cómo tendría que terminar el grupo familiar con este tema de las verdades, con este aspecto. Terminaría dentro de 15 semanas sabiendo las 8 verdades con 8 versículos que sustentan esas verdades. Por eso, al ser 15, en muchos casos tenemos 2 semanas para dar un repaso, pero va a ir siendo acumulativo, para llamarlo de alguna manera. No sé si la palabra que corresponde, pero bueno, vamos a ir aprendiendo la 1, la 2, después la 3 y la 4, pero cuando el grupo familiar arranca o en el momento que catequizamos, tenemos que saber que vamos a ir repitiendo estas mismas verdades. Vuelvo a repetir, cada grupo familiar toma su forma, toma su manera. Algunos arrancan con esto, algunos arrancan, bueno, ¿qué viviste en la semana? ¿Cómo? Pero llamamos de alguna manera, algún término universitario, la parte dura del grupo familiar, la parte de edificación, es esta parte. ¿Cómo termina el grupo familiar que está en casa? El objetivo sería que termine de esta manera. Tengo un hermano que le cuesta mucho, tengo hermanos nuevos, tengo familias muy humildes, ¿cómo hago? Y bueno, nosotros creemos que la reunión de grupo familiar es el fruto de lo que vivimos en la semana. Ahí es donde funcionan los relacionamientos, donde ayudamos, donde los discipuladores, por lo menos en San Miguel, nos estamos dando cuenta que estamos muy psicólogos,
muy detrás del problema de esto, del otro, del rol, de la esposa, del área laboral, pero no estamos dando la verdad del Señor. Estamos recomendándonos primero de nosotros mismos porque reproducimos lo que somos. Si la gente cuando se junta no habla la Biblia, es porque lo aprendió de nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que queremos decir? Desde nosotros para abajo, repetir estas verdades en los relacionamientos, para que cuando llegue el grupo familiar, la gente esté nutrida de esto. Entonces, ese sería un poco el objetivo que estamos siguiendo con estas 8 verdades. Amén. Hoy Luca no lo va a decir. El segundo módulo de 15 semanas vamos a tener la propuesta de la guía del Padre Nuestro como guía de oración. Pero será tema para julio cuando le presentemos el segundo módulo. Pero la idea es que esto entre los relacionamientos se practique con honestidad, como me enseñó Daniel Divano. Verdaderamente los últimos años nuestros no fueron buenos. Por eso es que nos estamos replanteando darle mucho énfasis. Todos los jueves nos vamos a juntar con los obreros de San Miguel, marzo, abril y mayo. Y tiene como objetivo principal que esos obreros sean un grupo familiar y den cuenta. Digan estas verdades, digan los versículos, practiquemos un grupo familiar, porque nos vamos dando cuenta que nos vamos aguachentando en el andar, vamos perdiendo este punto. Entonces, ese es un poco el objetivo. Gracias, Lucas. Bien. Buenísimo la aclaración tuya, y ahora lo que vos me decís me hace recordar algo que me estaba olvidando. Las 8 primeras semanas, como bien decía Diego, en la semana 1 vamos a memorizar el versículo de la verdad 1, en la semana 2 de la 2, en la 3 la 3, y así hasta la 8. O sea, las primeras 8 semanas vamos a estar memorizando un versículo por semana. Pero a partir de la semana 9 en adelante, hasta la 15, justamente es el repaso de todos los versículos. O sea, tenemos 6 semanas para equivocarnos, para errar, para que cuando lleguemos a la semana 15 sepamos todas las verdades y todos los versículos. O sea, nos estamos dando tiempo para justamente para esta memorización de los versículos bíblicos. Después ustedes lo van a ver, le van a pegar una chequeada al material, pero en la semana número 9 vamos a tener 3 versículos. O sea, el versículo de la verdad 1, 2 y 3, en la semana 10 de la 4, 5 y 6, en la semana 11 de la 7 y la 8, en la 12 ya tenemos todo acumulado. O sea, en la semana 12, 13, 14 y 15 vamos, o sea, nos podemos equivocar. La idea es repasar y repasar hasta finalmente cuando llegue julio sepamos. Así que nos estamos dando un tiempo con eso. La otra recomendación que me estaba olvidando es, el material, cuando ustedes empiecen a verlo, no sé, el día martes, voy a leer Mateo capítulo 2. Justo, no sé, ese martes a la mañana vayamos a la vida práctica del material. Justo ese día martes a la mañana yo tengo que irme al médico. Y no tuve tiempo para hacerlo. Y siempre mi momento de meditación es a la mañana. Y cuando llego, no sé, estoy pensando en una mamá, ya tiene que hacer el almuerzo para los chicos, ya arranca el día, se complica. No pudo leer Mateo capítulo 2. Y al otro día también surge otra cuestión por la cual se complica, que a todos nos puede pasar algo. Entonces cuando llega el jueves, el tema es que no llegue la desesperación, de decir, tengo que hacer la tarea, tengo que hacer Mateo capítulo 2, 3 y el de hoy que es 4, y se hace una cuestión acumulativa que genera mucho desánimo. Mi recomendación, por ahí ustedes pueden estar de acuerdo o no, es, si llega ese jueves, ¿también? Y vos el martes y el miércoles, por alguna cuestión, no lo pudiste hacer, déjalo, no te hagas drama, o sea, no hagas los 2 capítulos anteriores, hacé el de ese día. ¿Por qué? Porque lo importante acá es ir generando ese hábito de lectura. Por ahí muchos no tienen el hábito de lectura, pero lo que nosotros queremos es generar un patrón en nuestra conducta. O sea, terminan las 15 semanas y podemos ver todo lo que hemos tildado. Y por ahí estamos viendo que hay muchos días que no hemos tildado porque verdaderamente no hemos leído. Pero no importa, porque cuando arranquemos con el segundo módulo, la idea es ir mejorando. Esto es un entrenamiento continuo. ¿Me explico? Esto es un entrenamiento. Ahora, si alguien el jueves
tiene tiempo, dice, no, quiero hacer los 2 capítulos anteriores, bueno, hágalo. Pero nosotros no vamos a estar como Hitler ahí diciendo cómo es que no lo hiciste. Cada uno tiene que ser honesto consigo mismo, pero también tiene bueno, hacer un esfuerzo, porque esto es diario, ¿está bien? Y obviamente ir mejorando en esta cuestión. Bueno, voy a un ejemplo de meditación. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y cómo era su carácter? ¿Está bien? Bueno, yo tomo como ejemplo, por ejemplo, Mateo capítulo 9, cuando Jesús llama a Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está bien? Entonces, vuelvo para atrás. Yo agarro ese pasaje y me pregunto, bueno, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en este pasaje que estoy leyendo? ¿Y cómo era su carácter? Obviamente, en algún momento vamos a leer Mateo 9, ¿está bien? Al 9º día de lectura. Entonces, bueno, acá el ejemplo que yo estoy dando es el siguiente. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes se fijan, yo acá a propósito lo marqué en rojo, en el anterior, le dijo, sígueme. Fíjense que acá donde está en rojo, todo lo que es rojo es lo que Jesús dijo y lo que está en azul es qué hizo, ¿está bien? Pero para una cuestión visual, para que nosotros ahora lo podamos ver. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Bueno, a Mateo le dijo, sígueme. Y a los fariseos le dijo estas 3 cosas. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Específicamente en este pasaje dijo eso Jesús. Yo no encontré otras cosas. ¿Está bien? Pregunta número 2 es, ¿qué hizo Jesús? Bueno, sencillamente se sentó a la mesa con publicanos y pecadores y también les predicaba el reino de Dios. Específicamente en este pasaje no lo dice explícitamente que él predicaba el reino de Dios, pero si ustedes se fijan acá, o sea, ¿por qué yo puse predicaba el reino de Dios? Porque justamente ustedes pueden ver en el versículo 13, cuando Jesús habla a los fariseos, les dijo lo siguiente, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, este pasaje claramente nos da a entender que cuando él se juntaba con publicanos y con pecadores, él no se sentaba para jugar al truco, ¿está bien? Él se sentaba para hablar del reino de Dios, para hacer un llamado al arrepentimiento. Obviamente que, no sé, hay un pasaje que dice que Jesús decía, arrepentidos y creen en el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado. O sea, él predicaba el reino de Dios, no se dedicaba a otra cosa. ¿Y cómo era su carácter? Bueno, en el texto que yo marqué con colores, el color verde no lo puse, sino iba a ser esto un árbol de Navidad. Pero tenía convicciones firmes, sabía lo que venía. El pasaje no lo dice explícitamente, pero son deducciones, es lo que yo deduzco de este pasaje. Si bien hay otros pasajes donde Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón, obviamente ahí el capítulo bíblico, el versículo bíblico me está diciendo explícitamente que Él es manso y humilde de corazón. Pero en este pasaje yo saco conclusiones. Tenía convicciones firmes, o sea, él sabía lo que venía, no le importaba el que dirán, porque él se sentaba con publicanos y pecadores delante de los fariseos, iba detrás de su objetivo, que era predicar el reino de Dios, era misericordioso. Fíjense que
en esa época estar con publicanos y pecadores era lo peor de lo peor, pero él tenía misericordia y era confrontativo. Él confrontaba a los fariseos. En un momento los fariseos le preguntan a Jesús, en el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No le preguntan a Jesús, se lo preguntan a los discípulos. Y Jesús enfrenta la situación. ¿Está bien? Él no se hace el desentendido. Jesús enfrenta la situación, él se mete en una conversación ajena y confronta a los fariseos. Y bueno, y les dice todo lo que acabamos de leer, ¿está bien? Así que bueno, esto es un ejemplo más o menos de meditación de lo que es un pasaje. Otro ejemplo que impacta es en el Sermón del Monte, ¿está bien? El ejemplo del Sermón del Monte que podemos leer las bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, etcétera, etcétera. Y siguen las bienaventuranzas. Anotando una cuestión de cómo era su carácter, lo que me llamó la atención de ahí es que él era dedicado, se tomaba su tiempo para hablar del reino de Dios, él se sentaba. Si se fijan, el primer versículo dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, un poco justamente lo que yo decía es, ¿cómo conecto esto con mi realidad diaria? Bueno, lo que yo veo de Jesús es que él se tomaba su tiempo para hablar del reino de Dios. Era alguien que se dedicaba a eso. Entonces, termino de leer eso y ahí sí viene la pregunta para mí. ¿Cómo me veo a mí mismo? Yo acabo de leer el Sermón del Monte. Estoy meditando en la mesa con mi familia. Empezamos a hablar de esto, respondemos las preguntas. Bueno, ahí la palabra nos tiene que confrontar. Y bueno, sencillamente yo me veo muchas veces así, ¿está bien? Diferente a como vemos a Jesús. Me veo nervioso, apurado y detrás de las cobranzas, ¿está bien? Yo trabajo por cuenta propia y muchas veces el diario vivir nos pasa por arriba y resulta que del 1 al 10 soy un tipo y del 11 al 20 ya soy un poco más espiritual y del 21 al 30 ya soy David Pawson, ¿está bien? Pero cuando se termina el 30 y vuelvo al primero, me transformo en el peor mercader de la historia. Es así. Pero bueno, estamos mejorando la cuestión, me río. Así que bueno, eso es un poco la cuestión, ¿no? Explicado por un contador público. Bueno, mientras más leo las escrituras, más se me revelan las escrituras. O sea, mientras más leo, más se me va a revelar la escritura. Eso va generando un impacto en mi mente. Es espiritual, hermanos. O sea, esto no sé, esto lo genera la palabra. Tenemos el querigma de la palabra, no sé si se acuerdan, que dice que es eterna, o sea, que es la palabra, es Cristo mismo, es eterno, nos infunde fe, nos libra de pecar, nos santifica, nos perfecciona, nos escudriña. Hay un montón de querigmas. Todo eso se va produciendo a medida que yo voy leyendo las escrituras. ¿Está bien? Entonces, les voy a dar un ejemplo más, no quiero que se duerman, tengan paciencia, pero mientras yo más leo, más se me revelan las escrituras. ¿Está bien? El otro día yo leía el Monte de la Transfiguración, que todos lo conocemos, los que estamos acá. Fíjense que dice que aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. ¿Está bien? Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, siempre que yo he leído este pasaje de la transfiguración, el énfasis, por lo menos a mí, no sé ustedes, pero siempre el énfasis se hizo, qué impulsivo este Pedro. Y siempre el enfoque, cuando hemos leído este capítulo, o esta parte del capítulo, siempre el enfoque fue hablar mal de Pedro. Es decir, ¿cómo puede ser? Pedro vio a Jesús, a Moisés, a Elías, y hablaba pavada. Se estaba queriendo hacer 3 enramadas, y siempre lo conectamos con Pedro, que era impulsivo, que era el primero que se tira de la barca, que es el que saca la espada y le arranca la oreja al soldado. Y siempre el énfasis es en Pedro. Pero leyendo la otra vez este pasaje, yo marqué en rojo acá lo que sí me llamó la atención y nunca antes había podido ver. Miren lo que dice el versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto fue algo nuevo para mí, yo no me había dado cuenta. Ahora, siempre estuvo en la Biblia, pero ¿de qué hablaban Moisés y Elías? O sea, la pregunta es, ¿por qué Jesús se transfiguró? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Era mostrar su gloria? ¿Era mostrar que sus ropas estaban resplandecientes como, no sé, como la luz? ¿Ese era el objetivo? No, dice que hablaban de su partida. Ahora, ¿qué hablaban específicamente? No lo sé. La Biblia no me lo dice y evidentemente el Señor tampoco quiere que lo sepa. Pero, no sé, yo me hago preguntas. ¿Será que lo estaban animando? ¿Será que ellos sabían lo que Jesús iba a sufrir? No sé, me puedo hacer muchas preguntas. Pero bueno, el punto acá, a lo que yo me refiero es que las Escrituras se van a ir revelando. Amén. Que las Escrituras se van a ir abriendo en nuestra mente, que nuestro entendimiento va aumentando y que vamos seguramente a descubrir cosas nuevas. Yo Lucas, ya estoy terminando. sí, al ir pasando, cuando Lucas hizo la introducción, al ir pasando estas vueltas sobre los evangelios y mirar este modelo de Jesús, mirarlo a él, mirarlo en los detalles de su espiritualidad, Lucas lo explicó muy rápido que esto nos ayudó a Ángel Negro. Les cuento algo que pasó. Ahora Lucas después va a animar a hacerlo en familias. Dani, sería bueno que las esposas y las mamás vean este video, de desarrollar los hábitos, de sentarnos en una mesa. Pienso en Iván ahí con sus hijos chiquititos y de chiquito este hábito de arrancar con la escritura, de que tengan su cuaderno, de que hagan una nota, de que oren. Bueno, tenemos muchas familias nuevas que lógicamente algunos ya estará más entrenado, estará más con todo esto, pero es muy importante el rol de la mamá. Empiezan a surgir cosas, mis hijos empezaron a entender el Antiguo Testamento, Levítico, por qué el leproso tenía que ir con el sacerdote. Verdaderamente Sony hizo un trabajo con ellos estos 4 años y empiezan a entender el todo. A mí me alegra tanto que tengan una mente bíblica, que con estas cosas básicas. Pero les cuento algo que a mí me pasó, porque Lucas está hablando de que sea aplicado, de que ayudemos en el grupo familiar a aplicarlo. Pero a mí me pasó, no lo busquen, pero cuando Jesús habla del sermón del buen samaritano, estábamos dando la vuelta en los evangelios y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El próximo versículo dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y después dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y fuimos con Sonia a la clínica Besone, que está acá en el centro de San Miguel. Y yo estaba con esto, que el problema del sacerdote era que le vio. Yo esa mañana, como dice Lucas, lo que me llamó la atención es que viéndole.
Muchachos, paro en un semáforo cuando ya salgo de la clínica y hay una chica, no sé si en Chile existe, Esteban, Fernando, estas que hacen malabares en los semáforos. Vieron que piden y hacen piruetas. Y la chica estaba sentada en la vereda. Muchachos, lloraba. La chica lloraba desconsoladamente. Yo paro, me quedo primero en la fila y miro y la chica me mira. Y yo estaba desconsolada la chica. Y yo estaba con esto en mi corazón. Sony ni se enteró, pero yo estuve condenado todo el día porque yo la vi a la chica. Y como dice Luca, como estamos con el cuchillo entre los dientes, vendiendo, cobrando, habíamos ido a la clínica porque había un problema de salud con los nenes, yo no pude parar el auto a media cuadra y volver a ver. Estoy seguro que si le digo a Sony, Sony me dice, vamos, Diego. Pero se empieza a aclarar la escritura en la parte práctica. Ahí yo vi que esta chica estaba muy mal y pasé de largo. Como dice la escritura, viéndole, pasé de largo. Entonces, esto es muy importante, animar a las mamás, porque sé que algunos salen temprano, no tienen la ventaja que tiene Luca o que tengo yo, que trabajamos en casa y arrancamos. Pero hay un trabajo muy fuerte con los hijitos, que tomen este hábito. Por eso recomendamos el cuadernillo anillado, por eso recomendamos un cuadernito y la Biblia, para que todos los días lo ordenen, tengan su estante, tengan su lugar. Estamos entrenando nuestros hijos. Nosotros comprendemos que donde se reproduce el Evangelio del Reino son las casas, y las casas empiezan por nuestras familias, no por el grupo familiar. Tener esta visión de comunicarle a los obreros, a los responsables con las casas abiertas. Qué importante que pase con nuestros hijitos, que aunque lean lento, que aunque no entiendan, desarrollen este hábito de lectura, de sentarse un rato, quedarse quietos. Son hizo un trabajo tremendo con los nenes chiquititos, muchísimo trabajo, leen mal, leen lento, no entienden, se pelean, tiran las cosas, pero ahí estamos, todos los días, repitiendo esto. Y llega un punto donde es parte de la vida. Nos levantamos, nos peinamos, desayunamos, levantamos las cosas y vamos a leer la escritura. De esa manera, las casas empiezan a reproducir esto. Sé que para ustedes será muy básico, porque quizás vienen de segunda o tercera generación de cristianos, pero la gente nueva, esto le da un formato que es salud. El reino es orden, y ese orden se tienen que aprender en las casas. Principalmente a mí me alegra mucho como Lucas nos bendijo con esta guía, porque esta guía de lectura tomó lugar en nuestras casas con nuestras familias. Y ahora los hermanos le reclaman a Lucas, me reclaman a mí, che, ¿por qué arranca el 20 de marzo? Nos quedamos sin guía, nos quedamos sin... ¿Por qué? Porque ya ahora hay un patrón para seguir. Amén. Y eso animamos a ver las escrituras y a ver a Jesús de manera muy sencilla. Acá Lucas encontró esto porque este hombre me dio un animal leyendo. ¿Para qué? La transfiguración y todo lo demás. Pero yo cuando llegué a esos pasajes vi que tembló el cielo y habló Dios. Y le dice, prestá atención a todo lo que él dice. Yo me puse en lugar de los discípulos, la otra vuelta que estaba leyendo ese pasaje que nos compartió Lucas. Yo dije, imagínate que tiembla la tierra, la transfiguración, el susto que habrán tenido estos muchachos. Y Dios dice, prestá atención a lo que dice mi hijo. No se olvidaron más. Yo me sentí ahí como Pedro, me sentí ahí como Jacobo, y dije, a ver, ¿qué va a decir este? Y ahí dice 3 cosas Jesús. Y yo tomé nota de esas 3 cosas y medité con mis hijos. Sentémonos en la montaña, sentémonos ahí con él en ese monte. ¿Qué está por decir Jesús? Bueno, bien, esto es un poco la parte práctica para que los grupos familiares tengan esta vida. Otra vez, ¿hasta qué edad alentamos a nuestros hijos? ¿Hasta qué edad les decimos que estamos orgullosos de ellos? Yo tengo uno ahí de 21, grandote, que ya salió de casa, con mucha alegría para la familia,
¿Hasta cuándo le decimos que lo amamos, que estamos orgullosos, que verdaderamente nos alegra ver su vida y sus decisiones? Y me encontré con el Padre. Jesús va a salir a la cancha a los 30 años. 30 años este hombre va a empezar su trabajo. Y el Padre hace temblar la tierra. Dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. O sea que el Padre a un hijo de 30 años que está por empezar un trabajo, le dice, bien, yo estoy contento con vos. Entonces yo al grandote que lo tengo acá en casa trabajando conmigo, lo abrazo, bien hijo, estoy contento con vos, qué bueno lo que estás haciendo. Ir buscando que la Escritura se haga esa vida. Te amo, hijo, bien. Esta es la cuestión de animar los hermanos y que los grupos familiares con estas cosas sencillas se vuelvan prácticas. Amén. Bueno, se me vendrían mucho más, pero ya no estamos pasando de la hora que tenemos que despertar a nuestros hijos, Lucas. Sabes que estoy súper histérico con el tema. Bueno, amén. Bueno, ya termino. Dame un minuto nomás. La propuesta de todo esto es justamente lo que decía Diego, apasionarnos por las Escrituras, descubrir más acerca de Jesús, descubrirnos más a nosotros mismos, moldear nuestros pensamientos, o sea, tener pensamientos cristianos, no conformarnos con lo que ya sabemos y querer aprender más. ¿Está bien? En moldear nuestros pensamientos, es verdad. Cuando la Escritura se va impregnando y mis pensamientos van cambiando y yo leo, de repente miro para atrás y yo puedo decir, ¿cómo puede ser que yo hace 2 años en el tránsito era capaz de bajarme del auto y pegarle un fierrazo no sé, al otro auto porque me cerró con mala intención? ¿Por qué? Porque mis pensamientos van cambiando. ¿Por qué? Porque lo que yo era capaz de hacer hace 2 o 3 años, que no estaba bien, que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor me va moldeando, va cambiando mi manera de pensar. Y yo dejo que el Señor transforme mi vida. Bueno, básicamente es esto la propuesta. Queremos agradecer por haber escuchado esta pequeña charla. Y bueno, Diego, hasta acá entonces hemos llegado. ¿Está bien? Amén. Bueno, muchas gracias, gracias. Diego, Lucas, gracias por dedicar este tiempo a introducirnos en este cuadernillo. Nos entusiasma y bueno, este video va a estar subido en un ratito haciendo discípulos. Yo voy a mandar un link porque no es para que lo vea todo el mundo, sino el que tiene el link. Si después queremos abrirlo para que lo vea cualquiera, no hay problema, pero inicialmente pensaba hacerlo así. Bien, no habría problema. En San Miguel compartimos lo mismo a toda la iglesia y Lucas se entusiasma si lo ve más gente, ¿viste? Porque si no ve pocas visitas y se desanima. Bueno, quiere ser famoso, bueno, hay que ponerle compartirlo en las redes de las hay que ponerle likes. Se están haciendo. Es un hombre joven todavía. ¿Sabés lo que pasa? Yo no quiero que solamente se viralicen mis videos haciendo gimnasia. ¿Entendés? Ay, Dios. Esteban Fernández, ¿querés orar? Y terminamos. Buen día a todos, hermanos. Bien, oramos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por el tiempo juntos. Señor, gracias por la tarea que nos has encomendado. Señor, la queremos hacer con alegría, Señor, y con sencillez, papá. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, para poder, Señor, encaminar, Señor, a los hermanos, Señor, a los que tenemos cerca. Esteban, te cortaste. Señor, gracias por este rato que compartimos juntos, por el esfuerzo de los hermanos. Gracias por tu palabra.
y bendecimos cada casa que se va a abrir para que la gente pueda encontrarte a vos, Señor. Amén. Muchas gracias por esta mañana, Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, buen día, gracias. Chao. Gracias. Chao a todos. Nos vemos. Chao a todos, bendiciones. Chao. Chao, Gabriel Asensio. No te saludé a vos. Chao, hermanazo. Chao, Blandi.